Creo que tenía 13 años y ya más o menos empezaba a conocer como la ciudad donde se entrenaba lucha. Me le escapaba y me iba a entrenar lucha. A veces tenía que ir tramos largos, darme mis patines para irme. Había un gimnasio en el Eje 6 y Las Torres, y yo vivía acá en La Morelos, en Tepito, y de ahí me iba en patines hasta allá y de ahí me regresaba en patines hasta acá porque económicamente no tenía para un pasaje. Era un momento muy difícil el decirle a mi papá que ya no quería estudiar. Y llegó ese día que, pues sí, me armé de valor y le dije, ¿sabes qué? Ya no voy a ir a la escuela, yo no voy a ir a estudiar. ¿Y qué vas a hacer? No, pues voy a ser luchador. Sí, pero ¿dónde vas a entrenar? Ahora, como te decían, ahora, bueno, vas a ser luchador. Aquí no es hotel, ¿eh? Aquí se tiene que pagar cosas, aquí tienes que aportar. Yo veía a mi papá y es mi superhéroe y yo tengo que ser igual que él. O sea, nunca me pasó por la cabeza el decir, tengo que ser mejor que él. Yo ya me iba a entrenar y ya me dice, ¿a dónde vas? No voy a entrenar lucha. Ah, espérame. Yo estaba contento porque mi papá iba a venir a entrenar conmigo y pues yo decía, pues me va a enseñar, él me va a enseñar bien, me va a enseñar más cosas. Y él me dice, oye, ¿sabes caer? Y tú para contestarle una pregunta en esos tiempos a tu papá, era que le digo, sí, no, ¿cómo? Ah, ¿no sabes caer? Y pues me azotó como un costal de papa, ¿no? O sea, como si no fuera su hijo. Y me dice, si tú lloras, jamás te me vuelves a parar en un ring. Hasta eso me tuve que comer ese día. Dentro de mí decía, yo voy a poder, o sea, todo lo que tú me estás diciendo, que yo no puedo y que yo voy a ser un luchador fracasado y todo eso, yo lo voy a lograr y lo voy a demostrar, pero no se lo decía. Y creo que pues él nunca se dio ese espacio, el decirnos a nosotros como mayores, el que se le salga un te quiero, un te amo, ya te voy a meter a luchar. Pero yo pesaba 40 kilos y estoy flaco ahorita, estaba peor. Eras la mitad Exacto, de lo que eres peso, sí. actualmente. Y yo decía, ¿y mi equipo? O sea, ¿con qué voy a luchar? O qué, o sea, no tenía zapatillas, no tenía nada. ¿Y cómo me voy a llamar? Ay, no. Pues el norteño 400, sí, es como. Yo lo único que quería era subirme al ring. No estaba preparado. Me puso con un luchador, o sea, que me llevaba el triple de peso. Yo duré un mes con calentura. Sé que ya llevo varios años y los golpes, pero es tanta la pasión, la verdad, que cuando te pones un equipo de lucha, bueno, a mí me ha pasado, se te quitan los dolores y cuando estás arriba no te duele nada. Siempre ha habido mucha polémica respecto al tema de Místico, que si Volador Junior estaba llamado realmente a tomar ese personaje, que por eso es ese odio con Místico. ¿De dónde surge toda esta polémica respecto al personaje? Ya lo platicamos aquí en un podcast especial del inicio de Místico. Hay unas fotos donde vemos el equipo de Volador, y ahora sabemos que era Volador Junior que lo portaba, con la máscara del Místico. Pero realmente, para romper este mito, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Esto es Lucha, el podcast oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo soy Alexis Salazar y como cada semana los invito a que juntos hagamos un recorrido por las trayectorias que han emprendido nuestros ídolos en busca de convertirse en leyendas. Y hablando de trayectorias impresionantes en la lucha libre, no podríamos dejar de mencionar a este hombre, que ahora es conocido como el Depredador del Aire y que por supuesto ha marcado su historia en el Consejo Mundial. Me estoy refiriendo a Volador Junior. ¿Cómo estás, Volador? Bien, muchas gracias por la invitación, Alexis. La verdad, muy contento, un poco nervioso porque, pues la verdad no sé de qué se vayan a tratar las preguntas, pero vengo dispuesto a lo que me preguntes contestar, si creo que sea conveniente, ¿no? Y es muy importante lo que mencionas, Volador, porque contrario a lo que todos vemos en el ring, ese luchador tan extrovertido, ese luchador que disfruta de hacer su trabajo arriba del cuadrilátero,
La realidad es que las entrevistas no es lo tuyo, ¿no? Sí, ¿no? El grabar, ¿no? El tener enfrente una cámara, el que me pongas a hablar enfrente de una cámara, de un teléfono, pues, no sé, no se me dio para la farándula, pero a todo lo contrario, a mí súbeme a un ring y yo disfruto mi trabajo a lo que es al máximo, no hago que la gente disfrute y es una parte de que el público no conoce al luchador, ¿no? Hay luchadores que son mucho de farándula y hay luchadores que son muy reservados, ¿no? Y uno de esos, pues yo creo que soy yo y hay varios, ¿no? No nada más soy yo, sino hay muchos que no es de que nos dé miedo el micrófono, nos dé pena, pero es como te desenvuelves más a lo que es, bueno, para mí la lucha libre. ¿Eso crees que en algún momento te ha traído una desventaja? Sobre todo en la lucha libre moderna, que hoy en día, lo que bien dices, hay luchadores que les sobra el tema de la farándula y bueno, y la lucha, échale un Sí, poquito, ¿no? así. Pero en este caso, ¿tú lo has visto como alguna desventaja en esta modernidad de la lucha libre? Yo pienso que sí es una desventaja porque ahorita ya ves cómo están todas las redes sociales, cómo se mueve todo esto. Entonces, el que no estés vigente en una red social es como no estar vigente en tu trabajo. Pero aquí lo que me ha ayudado mucho a mí es estar conservado, la disciplina, el estar en el gimnasio, el venir a entrenar lucha, cuando subo a luchar, hago lo que me apasiona, ¿no? O sea, las cosas tienen que salir tan bien que, pues, la verdad, ya tantos años como para que ya te equivoques en una lucha o hagas errores que ya no debe de pasar. Entonces, es porque en realidad ya es para que pienses en el retiro y digas adiós a la lucha libre porque ya no lo estás haciendo con esa pasión que lo hacías antes. Es innegable que esa calidad ha suplido en el ring estas cosas fuera de que no te gustan. Sí. Las redes sociales, las entrevistas, las cuestiones más faranduleras, como bien mencionaste en un inicio. Pero me gustaría regresar un poquito a los orígenes de Volador Junior. Un niño hiperactivo, un niño que era muy travieso Mucho. y que realmente creció también en una cuna de luchadores, ¿no? Sí, eso de travieso, mucho. Que pues es que era un niño hiperactivo, muy hiperactivo, era un niño peleonero, porque obvio, o sea, antes salías más a la calle, ¿no? Antes eras más de calle, antes no existían pues las tablets, las computadoras, entonces antes era salir a jugar a la bici, al balón, a la pelota, y si estabas en desacuerdo, pues no era porque yo supiera lucha o era hijo de luchador porque no sabía ni lucha y ni me daba valor porque era un hijo de un luchador, sino pues tenía que defenderme, ¿no? Tenía que defenderme y pues aprendí como pues a defenderme en la calle, ahora sí realmente a defenderme pues, a golpes, con gente pues como yo, ¿no? Que éramos niños, a veces me encontraba con gente más grande, pero creo que son experiencias que te van marcando y que si tú quieres quedártelas y compartirlas a la gente que puedas apreciar y en ese momento se te acerca, las puedes compartir porque tú bien sabes que a mí me conocen en mi trabajo, pero fuera de mi trabajo realmente no saben quién es este Volador Junior o fuera de mi trabajo yo digo que yo soy Ramón. Y son muy pocas personas las que tienen esa apertura de conocer a Ramón. ¿Por qué Ramón es tan introvertido? ¿Por qué Ramón no le gusta dar a conocer más de lo que es? Porque te conocemos como un extraordinario amigo y lo puedo decir así a título personal. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero como bien lo dices, quizá los dedos de las manos son muchísimos para contar a sus verdaderos amigos. Sí, y la verdad, así como tú me consideras tu amigo, yo por lo mismo y siempre se los he dicho, no porque esté en mi agrupación también a tu hermano, también es uno de mis amigos y considero, ¿no? Porque a veces me toma en cuenta en cosas personales como la gente que no me conoce, ¿no? Que llega y me platica y pues la verdad, el que tú me platiques algo,
el que yo sea reservado de no estar divulgando las cosas, es lo que me ha caracterizado, el que la gente se sienta con esa confianza. Entonces, creo que, como tú lo dices, los amigos creo que no alcanza. O sea, te sobran dedos para decir quiénes son tus amigos, porque realmente me han pasado, pues ahorita más de grande, ¿no? De niño no le tomas tanta importancia, o de adolescente, porque andas pues en tus rollos. Cuando eres adolescente, estás creciendo, estás en una etapa de que andas para arriba y para abajo, entonces no te importa. Entonces, cuando ya te empieza a importar las cosas, es cuando les empiezas a poner atención a la gente que realmente que dices, pues que quieres ayudar y apoyar, ¿no? Pero ellos ya lo hacen con otra alevosía, con otra ventaja, ¿no? O sea, y no es de que sea ventaja, simplemente, como yo siempre lo he dicho, yo soy muy abierto. Si yo te voy a decir algo, te lo voy a decir fuerte, así te lo voy a decir fuerte. Y así yo quiero que cuando yo haga un error o cuando yo esté mal, que me digan a mí, ¿sabes qué? Sí está pasando esto, pero igual no con fundamentos en la mano. Cuando me digas, ¿sabes que eres un soberbio, eres esto, eres lo otro? Entonces es como, me pones a pensar, y yo sí me llevo esas palabras a mi casa y me pongo a pensar en qué he fallado, ¿no? En ese momento con ellos o con alguna persona. Entonces es muy difícil el aceptar, la verdad, el aceptar cuando uno comete errores. Muy difícil, y además en esta sociedad, en esta nueva generación, es difícil también aceptar a alguien que te hable fuerte, porque son otro tipo de tiempos, otras generaciones, como bien comentas. Suena como cliché el hecho de que yo podía salir a la calle. Hoy en día lo piensas para dejar salir a tu hijo a la calle, No, ni sí. siquiera a la puerta de no, la calle. ni a la tienda, ¿no? Ni a la Exactamente. tienda. Y antes uno se iba a la escuela solo, a la Claro. secundaria. Ahora hasta los de la secundaria tienes que acompañarlos, Claro. a dejarlos a la secundaria, a ir a un lugar, porque ya no es la misma confianza. Ya creo que ya ha evolucionado mucho todo esto, tanto en aparatos, tanto en la gente, en los pensamientos de la gente. No todos pensamos lo mismo, no todos tenemos el mismo chip de que si queremos algo tenemos que trabajarlo, y si lo tienes, si lo logras, sabemos que hay gente mala, ¿no? Y esa gente mala es la envidia. O sea, el que tú tengas esta taza, pues tú la tienes porque la trabajaste. Si tú no la tienes, es porque pues no te gusta trabajar, te gusta estar tal vez durmiendo o descansando. ¿Y a quién no le gustaría estar descansando, no? O durmiendo o reposando o de vacaciones. Pero eso se gana, y eso se gana con el trabajo. Y pues lamentablemente, pues a mí se me dieron las cosas de esta manera, ¿no? O sea, de que, como tú dices, de que yo tuve un papá muy estricto en una época, en una generación, de que pues no podías ni contestar. Si estabas con gente adulta, estaban con gente adulta platicando, no podías meterte a las pláticas porque si no ya había problema. Ahora ya no, ahora ya tu hijo se mete, y es como, hay que respetar. Y yo siempre lo he dicho, es que aquí en la lucha libre las jerarquías no se debe de perder. La jerarquía no se debe de perder, aunque ya seas un luchador estrella, pero y te hayas llevado con él tiempo atrás, ya tiene otro lugar, un buen lugar. Y si uno empezamos a cambiar ese chip, el que ya tú ya lo ves como estrella, el que tú ya lo ves con un respeto, entonces, ¿qué les vas a transmitir a los demás o a los que están por fuera, las arenas foráneas? Pues las generaciones venideras también que siguen. Van a ver lo mismo, ¿no? Van a ver lo mismo y te van a hablar con respeto. Entonces, creo que el que uno les dé la confianza no es que uno tire a manos. Agárrate, le da la mano, pero agárrate del pie. Le da la mano por simplemente ser cordial y no ser grosero, porque pues ahorita en esta actualidad pues ya todo lo toman a mal. Todo lo toman a mal. Un consejo que les digas fuerte
lo toman a mal. O sea, no les puedes ya decir ni un consejo, ni de que estás mal, ni que te equivocaste, o ya no puedes hacer eso. Y antes lo hacían y te lo hacían fuerte. La verdad, o sea, en lo personal, para entrenar lucha, si no estabas capacitado para estar en ese grupo, te corrían, rápido te corrían. Y ahora tú no puedes correr a nadie, o sea, bueno, al menos yo no tengo esa sangre. Me ven con un carácter fuerte, sí, pero yo no correría a alguien, ¿no? O sea, es una de las cosas que yo digo que si me siguen o están ahí es por algo, es porque me vieron algo, porque quieren aprender algo de mí y a mí me gusta enseñar, me gusta, pero que lo aprendan y lo valoren. Y cuando tengan otra etapa, se vayan agradecidos y no se vayan hablando de uno, como ha pasado, ¿no? O sea, como ha pasado y dentro de la lucha libre, no sé si en todos los deportes es lo mismo, pero dentro de la lucha libre es tan celoso esto que pues tienes que caminar, como dicen, ¿no? Hasta de tu propia sombra te tienes que cuidar. Claro. Y es hasta cíclico, ¿no? Se vuelven a repetir historias que parecen superadas y que vuelven a suceder y que hacen a uno pensar justamente si vale la pena. Ya llegaremos a ese tema de la disciplina, que yo creo que esa es una palabra que te caracteriza y una palabra que además no solamente la inculcas a los demás, la aplicas también sobre todo en tu trabajo, en tus citas, en todos y cada uno de los aspectos de tu vida que han sido muy importantes. Regresamos un poquito a esta juventud. ¿Cómo es crecer entre puras mujeres? Pues, para mí fue padre porque a mí me cuidaban. Por eso era el que me ponía, era yo creo que el más contestón, el que me ponía más al brinco con mi papá, el que vea las tortillas y nada más yo, y pues era el único hombre, ¿no? Era el único hombre y pues tenía que ir a la tienda a las tortillas, al mandado, y tenía que hacer todo porque ellas eran mujeres y pues las tenían ahí en casa. Y te digo, y esta parte de que uno se esfuerce, de que uno le cueste todo eso, fue porque tuvimos que aprender, yo siento que a la mala, pero aprendimos algo, o sea, la verdad, estoy en confianza contigo. Mis hermanas y yo, la mayor, o sea, ahorita vive la mayor aquí, y de repente se le sale y dice, ya es que yo le voy a reclamar a mi papá, y es como, ¿qué le vas a reclamar si enseñó a defenderte de la vida? O sea, tú te defiendes, tú tienes tus cosas, tú dependes de ti misma, o sea, has sacado adelante a tu familia. Entonces, lo único que nos enseñó fue a defendernos de la vida, a no tenerle miedo al trabajo, a las cosas, ¿no? De que aparte de que somos muy penosos, o sea, lo tenemos que hacer. O sea, lo tenemos que hacer y si no se hace, pues no vas a lograr nada. Entonces, una parte de que sí nos ayudó fue el que nosotros creciéramos solos, tomáramos decisiones solos y experimentáramos en nosotros mismos solos y cometiéramos los errores, tenías que arreglarlos tú solo, porque pues no teníamos ese apoyo de papá, ¿no? En ese sentido también, para uno el superhéroe es el papá. No, sí, para mí hasta el día de hoy todavía sigue siendo mi papá, entonces no porque él viva en Monterrey y yo viva aquí o haya muy poca comunicación, no quiera decir que él siga siendo mi superhéroe. Claro que lo es, porque él sabe por qué nos dio esa educación, es simplemente, o sea, a lo mejor porque ahora ya lo entiendo un poco más, el trabajo, el andar viajando, antes se viajaba más en camión, ahora pues ya es avión, ¿no? Eran más friegas, y era más trabajo, andar para arriba y para abajo, entonces uno como niño no lo entendía, como niño lo que quería era ver al papá y lo que cuando él llegaba le daban quejas y por lo que él hacía era pues arreglar las cosas como se hacía, ¿no? Y, y creo que pues él nunca se dio ese espacio, el decirnos a nosotros como mayores,
el que se le salga un te quiero, un te amo, no, yo pienso, ahorita, no sé, ya estamos muy adelantados, no pasa nada porque, obvio, te digo, yo tengo a mi hijo y yo no lo privo de que si él le nace darme un abrazo, decirme que te ama, me ama, que ama a su papá o que abrace a la gente que él le nace, porque él abraza a la gente que él aprecia. O sea, como él es muy aprensivo, los abraza. Ajá, es su forma de expresarlo y yo no se lo puedo quitar, porque en la actualidad creo que eso es lo que nos hacía falta, yo creo que a nosotros, los más de esta generación, pero por eso uno además es más seco, el que te salgan las palabras, es más tímido, puede ser a lo mejor por ahí que no me gusten las cámaras o los micrófonos, a lo mejor por ahí puede ser el que no me puedo desenvolver o me desenvuelvo, pero siento que no lo hago bien. Y ya llegaremos a este tema de tu padre, pero en los últimos días tú sabes que ha surgido mucha polémica a raíz de varias declaraciones, tanto de tu padre en algún momento como tú en el CML Informa, que creo que se intentaron distorsionar para causar una confrontación que no existe. Este tema de cómo fuiste criado, ¿realmente es un tema que tú has trabajado? ¿Es un tema que tú hoy en día como padre entiendes, pero que no precisamente vas a ir por el mismo camino? Y como bien lo dijiste, tú sigues valorándolo y respetándolo y así va a ser hasta el último día. Claro. Y me permito expresarlo así porque te conozco perfectamente. No, y sí, y tiene que ser así porque así como nosotros crecimos, o sea, crecimos con ese respeto y admirándolo aparte, de a pesar de que era muy fuerte, y a nosotros nosotros sí nos sirvió, al menos yo digo a mí, a mis hermanas, las mayores, yo veo que sí les sirvió y no podemos reprocharles nada. Creo que a los papás no se les reprocha ni a la mamá ni al papá, porque al final del día vamos a ser mamá, vamos a ser papás. ¿Y qué tal si no llevas como tú quisieras llevar a tu hijo y lo haces mal? No, o sea, yo ahorita hablo en plan de que tengo a mi hijo, él que nos puede reprochar si él tiene todo, pero en esta parte no sé si es bueno darle todo o no sé si es como educarlo como me educaron a mí, entonces yo estoy como buscando el vestir, anda, el punto medio, como para ver qué lado, para que no se me vaya a desviar, yo digo a desviar en un aspecto en que él nunca me ha visto con un vicio, con una botella en la mano de cerveza, con ningún tipo de vicio. Entonces él simplemente le gusta mucho, le apasiona. Tú sabes, cuando eres nato, no tienes por qué ni a veces... a veces exacto, porque lo haces natural, claro. Lo haces natural y hay muchas personas y muchos luchadores que tienen hijos y se dedican a otra cosa y cuando entrenan lucha te sorprendes porque hacen las cosas tan natural, pero es porque ellos, nosotros vivimos siempre lucha libre, siempre toda lucha, día, tarde, noche, era lucha, como tú lo dijiste. Yo vengo de generación pero muy atrás. La gente que no sabe, sabe muy poca gente de la familia, pero somos tantos luchadores y la lucha libre empezó por un tío y no fue por el mayor. Fue, creo que uno antes, creo que se llamaba el Desalmado Ibarra, algo así. Sí. Y él fue el que hizo una arenita que de la que habla, ¿no? De la arenita que mi abuelita vendía. Entonces, yo todavía no vivía. Ni en planes. No, yo creo que no. Y pero de ahí viene, de ahí surge la lucha. Le entra la cosquilla a mi papá, le entra la cosquilla a Ediapar, pues a los sobrinos, ¿no? Se ponen a entrenar lucha, tienen su arena, entonces se empieza a dar este tipo de ahora sí, de como de luchadores
sea, porque si nos ponemos a contar de cuántos familias de luchadores somos, no sé si seamos la más grande, aunque muchos dicen que son los villanos o que son los brazos o que son los casas, pero si yo me pusiera a contar contigo como cuántos familiares luchadores somos, creo que sí la llevamos de ganar, pero pues no todos tenemos la misma suerte, no todos nos venimos a la capital a padecer, ¿no? A sufrirle. Y pues yo lo he visto, ¿no? Desde mi carrera, desde chico, que muchos vienen a probar suerte y piensan que es muy rápido y tú sabes que es un proceso largo y ese proceso pues se necesita, uno, no generas, dos, pues tienes que comer, tres, tienes en donde para quedarte, tienes que pagar un lado. Entonces, todo ese tipo de gastos, el viajar tan siquiera en metro, y el transbordar, no sé, transportarte, comida, o sea, estancia, todo eso genera. Y cuando tú quieres ser luchador y te vienes a experimentar esta experiencia, pues tal vez a lo mejor 2, 3 meses la puedes hacer, pero después se empieza a hacer muy pesado y se tienen que regresar y hay muy, muy buenos elementos que se han regresado y digo, pues simplemente es el hambre, ¿no? Si no peleas por algo que te gusta y te apasiona, entonces estás en el lugar incorrecto. Cada día en este tipo de situaciones, cada día se siente como si pasara un mes. Cada comida, cada alimento, cada bebida la valora uno como si fuera la última que fuera a probar. Y ahorita hablaremos de esto, pero me llama mucho la atención. Mencionas este tema de en otra época de la lucha libre donde veías a tu familia batallar, ¿por qué decidir seguir el mismo camino? Porque este virus de la lucha libre te infectas y ya es difícil salir de ella, pero ¿en qué momento tú decidiste tengo que ser luchador? Creo que tenía 13 años. Aparte de niño, cuando mi papá nos trajo al distrito, nos trajo muy chicos, me trajo muy chico. Sí. Y ya más o menos empezaba a conocer como la ciudad donde se entrenaba lucha. Me le escapaba y me iba a entrenar lucha. Y, ya traía, me gustaba el fútbol, siempre me ha gustado las cosas de competir, pero las cosas como del deporte siempre me llamaron la atención, el fútbol, la lucha libre, el siempre competir en algo y aprender lo hacía. Entonces yo me le escapaba, a veces tenía que ir tramos largos, yo armé mi propia bici, ¿cómo? Pues la armé, ¿no? O sea, con los amigos, que el volante, que las llantas, armé mis patines para irme. Había un gimnasio en el Eje 6 y Las Torres, y yo vivía acá en La Morelos, en Tepito, y de ahí me iba en patines hasta allá, y de ahí me regresaba en patines hasta acá, porque económicamente no tenía para un pasaje, o sea, no tenía eso. Tú dices, pues eres hijo de luchador, todos piensan que el luchador gana mucho dinero, ¿no? Y a lo mejor, y sí pueden ganar, o ganaba mi papá, o no sé, pero era su dinero de él, ¿no? Y él disponía de lo que él quisiera hacer. O sea, no me lo iba a llegar a dar a mí por ser su hijo, por tener cara bonita, o porque quiero que seas luchador, ¿no? Ahora las cosas son más fácil para los hijos, se los puedes plantear un poquito más, el ayudarlos, el apoyarlos, el que no cometan errores. Pero el vivir todos estos lapsos de irte a entrenar a lugares, lucha libre y todo eso, y era un momento muy difícil el decirle a mi papá que ya no quería estudiar, que yo sabía que me iba a preguntar, ¿y qué vas a hacer? Pues yo voy a ser luchador, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo veía, yo veía a mi papá y mi superhéroe, y yo tengo que ser igual que él. O sea, nunca me pasó por la cabeza el decir, tengo que ser mejor que él, yo tengo que ser igual que él. ¿Por qué? Porque a mí me gusta esto. Y llegó ese día que, pues sí, me armé de valor y le dije,
sabes que ya no voy a ir a la escuela, yo no voy a ir a estudiar. ¿Y qué vas a hacer? No, pues voy a ser luchador. Sí, pero ¿dónde vas a entrenar? Ahora, como te decían, ahora, bueno, vas a ser luchador. Aquí no es hotel, ¿eh? Aquí se tiene que pagar cosas, aquí tienes que aportar, aquí tienes que hacer, aquí todo lo que se te mande, ahora lo tienes que hacer porque vas a dejar de estudiar para entrenar lucha y ser luchador, entonces tienes que ganarte las cosas. No, está bien. Y también hay que reconocer, él me dio para mi primer mes, no sé si escuchaste los Baños México, Sí. estaba en circunvalación por la Merced, ahí me fui a escribir, bueno, ahí me mandó él, y pues la verdad hasta yo creo que me salió más cara que me pagara mi primer mes, porque ya lo he platicado eso muchas veces, el que una vez llegó, él pues se fue a trabajar y se canceló y regresó, yo ya me iba a entrenar y ya me dice, ¿a dónde vas? No voy a entrenar lucha. Ah, espérame, yo voy contigo, yo me voy a ir a entrenar contigo, y yo estaba contento porque mi papá iba a venir a entrenar conmigo, y pues yo decía, pues me va a enseñar, él me va a enseñar bien, me va a enseñar más cosas. O sea, recuerdo muy bien, antes se usaban los beeper, Sí. le mando un mensaje antes luchaba como Maniacop, yo pienso que era uno de sus amigos, ¿no? Y sí, se quedaron de ver en el gimnasio, ya llegaron y ya llegamos el grupo, ya nos pusimos a correr, lo que se hace, el tumbling y todo. Cuando se termina el tumbling, él iba específicamente por mí, no por ver a otra gente. Se me queda viendo, se termina el tumbling y me dice, oye, ¿sabes caer? Y tú, para contestarle una pregunta en esos tiempos a tu papá, era que le digo, sí, no, ¿cómo? Y yo me le quedaba viendo, entonces fue segundo, o sea, por ni minutos. Ya, te estoy diciendo que si sabes caer, te estoy preguntando. Ya. Y yo me quedaba callado, ¿no? Y ya, no sabes caer. Y pues me azotó como un costal de papa, ¿no? O sea, como si no fuera su hijo. Y realmente no lo tomo a mal, porque fue una de las cosas que me hizo valorar este deporte, porque su mentalidad de él, si yo no aguantaba eso, yo me iba a retirar de la lucha libre, lo que no iba a pasar, la verdad, lo que no iba a pasar. Y cuando me suelta, la verdad, me voy a una esquina y sí me le quedé viendo, no con ese, como si yo lo odiara, sino con ese sentimiento en la garganta de quería llorar. Y me dice, si tú lloras, jamás te me vuelves a parar en un ring. Hasta eso me tuve que comer ese día, me lo tuve que pasar. Y yo me le quedaba viendo el de no estarlo insultando, sino dentro de mí decía, yo voy a poder, o sea, todo lo que tú me estás diciendo, que yo no puedo y que yo voy a ser un luchador fracasado y todo eso, yo lo voy a lograr y lo voy a demostrar, pero no se lo decía. Ya, total, pues ya agarró, ya puso otros ejercicios, ya como que pues, también le entró como el remordimiento, pero yo ya era, pues somos gente pues desconfiada, la verdad, somos una familia muy desconfiada, y yo ya no era como el de, vamos a hacer esto, y yo era más desconfiado, pues si ya me había azotado, imagínate si hubiera cometido otro error, me hubiera ido peor. Entonces, se terminó el entreno, nos fuimos, cada quien sus cosas, y ya fue como meterme más de lleno a irme a entrenar, pues ya a otros gimnasios como con Skyde, como con Panchito Villalobos, que estaba cerca de Los Gloria, estaba yo cerca de ahí. O sea, entrené con varios, ¿no? Ya después, cuando cumplí 13 años, yo viajaba, él hacía viajes a Monterrey, y casi normalmente yo andaba con él, siempre. Entonces, cuando yo ya me metí a entrenar, que ya
él tuvo un accidente y, y, y tenía que hacer su rehabilitación. Pues yo ya entrenaba, ya me había pasado eso, y me dice, ayúdame a entrenar. Y dije, no, no, o sea, no, te voy a enseñar, nada más ayúdame, mira, por la rehabilitación, sí te voy a enseñar, ya no te voy a azotar, ¿no? Y era como ¿le creeré o no le creeré? Bueno, vamos, ya nos fuimos, estaba otro gimnasio aquí se llamaba Latinoamericano, Sí. ahí, y él empezó a como hacer como su terapia con eso, y yo lo ayudaba, y se juntó otro chavo, ha de haber tenido yo como 13 años en ese tiempo, y yo creo que a los 14, ya casi cumplidos los 14, él hizo una gira hacia el norte, Sí. que fue Concepción de los Zacatecas, Saltillo, Monterrey, Laredo, todo para el norte, ¿no? Y ya me dice, ya te voy a meter a luchar, pero yo pesaba 40 kilos, o sea, no estoy tan gordo, ¿no? Pero si estoy flaco ahorita, estaba peor. Eras la mitad Exacto, de de lo lo que eres peso, sí. actualmente, claro. Y al que me puso, pues estaba mamado y ya era experimentado, o sea, entre comillas. Y pues total, lo que yo quería era pisar un ring, que yo quería sentir que era lo que se sentía pisar un ring con gente o sin gente, yo quería sentir esa pasión, ¿no? Y sí, llegó el momento de que, pues vámonos a Concepción del Oro, todos, ¿no? En su camioneta. Y yo decía, ¿y mi equipo? O sea, ¿con qué voy a luchar? O qué, o sea, no tenía zapatillas, no tenía nada. O sea, no tenía máscara, no nada, o sea, ni nombre. Y hoy, yo cómo me voy a llamar, o qué me voy a poner, o qué. Y no sé si recuerdes a Toro Erickson. Sí. Era también es amigo de mi papá, y él cosía, y él me hizo unas mallas ahí improvisadas, luego una playera recortada de tiras y una máscara, pues no sé, o sea, no sé ni dónde quedó esa máscara, y cómo me voy a llamar, ahí te ven, no, pues el norteño 400, y es como, ¿por qué me voy a llamar así? No, porque yo fui el ranchero no sé qué, y es como por venganza, ¿no? Y decía, bueno, yo lo único que quería era subirme al ring, de experimentar, sentir esa pasión que se siente cuando te subes a un ring. Y no digo específicamente al ring de la Arena México, sino todos los rines, es la misma magia que tienen, o sea, la misma, o sea, si te subes con ese respeto y con esa pasión, es lo mismo, se siente igual. O sea, si disfrutas tu trabajo, se siente exactamente lo mismo. ¿Y cómo se siente esa primera vez, Volador? Porque hoy te vemos muy desenvuelto, pero han pasado muchos invitados en este podcast que la primera vez o no se acuerdan o no es lo que esperaban. Bien entendido este término de que, bueno, yo me había preparado y sentí que estaba listo y no precisamente cuando me enfrenté a esto. ¿Cómo fue esa primera vez para Volador Junior? Precisamente como tú dices, no estaba preparado. Me puso con un luchador, o sea, que me llevaba el triple de peso. Y creo que también no fue una gran ayuda, ¿no? Sino al contrario, era como no sé, como si yo me hubiera odiado toda mi vida el personaje no me acuerdo quién es. Y pues me paró una chinga, ¿no? Me paró una chinga, pero yo emocionado, o sea, yo vivía y disfrutaba, y el bajarme del ring, ¿no? Ya ves cómo te pones a veces en la orilla o te hincas así, o sea, yo quería sentir, hacer todo eso, o sea, pero eso tú con el tiempo pues se va dando, tú lo vas haciendo ya naturalmente, y yo quería experimentar eso, ¿no? Entonces, pues la verdad me subí. Pues yo creo que sin experiencia, sí entrenaba lucha, eso de entrenar lucha, eso no quiere decir que uno tenga experiencia al subirse a luchar, ¿no? Y pues la verdad me pusieron pues una chinga, y yo no lo tomo a mal, ¿no? Porque tú sabes que todo se regresa y todo se paga, pero en ese momento pues para mí
foguearme era una parte de mi carrera que yo tenía que pasar, el fogueo. Entonces, sí fue algo, para mí fue espectacular ya subirme a un ring y decir, ya estoy adentro. Nada más simplemente el aplicarme, el hacer, el tener, el crearte tus ideas, el de yo cuando esté grande voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y es lo que yo me imaginaba, ¿no? Y la cruda realidad es de que pues somos tantos o hay mucha competencia de que pues el trabajo se divide entre muchos luchadores, entonces las oportunidades son pocas y si se presentaban las oportunidades tenía que yo aprovecharlas. Entonces de ahí nos fuimos a Monterrey, creo, y me cambió el nombre al hijo de, como con un signo de interrogación. Y ya, pues igual, yo igual de flaco, ¿no? Ya me aventé yo la gira, ya cuando regresé, aquí vino a luchar a la Coliseo, le hablaron y él pidió de favor que si yo podía entrenar con el Satánico. Entonces él me llevó como a la edad casi de los 14 años con el Sata, y el Sata tenía puro luchador, o sea experimentado, Virus, Último Guerrero, Averno, Mephisto, Violencia, Shocker, Bucanero, Tigre Blanco, como Kid Guzmán, que en paz descanse el Doctor X. Claro. Había mucho luchador de mucho calibre, ¿no? O sea, llegan ya las estrellas de aquí. O sea, no eran cualquier tipo de personaje. Era un cambio de generación prácticamente de los 90s a los 2000s, pero todos estos que mencionan eran bravísimos en el ring. No, muy bravos, muy bravos. O sea, yo duré un mes con calentura en esos entrenamientos, un mes, y nunca, o sea, nunca le falté, nunca le fallé a los entrenamientos del profesor. Y yo sabía que era por mi bien, ¿no? Pues sí, hay que decir, las chingas que me ponían o lo hacían, o sea, como quiera, tarde o temprano tenía que aprender y lo aprendí de luchadores que estaban en su momento muy bien y que son buenos, ¿no? Y que son buenos enseñando también y que son buenos dándote consejos de lucha libre. Entonces, todo eso, si tú lo adoptas para ti mismo, para tu repertorio, pues la verdad, pues por eso uno crece luchísticamente, no porque necesariamente yo era el hijo de, sino yo fui ganándome ese lugar. Este tema del hijo de y el signo de interrogación es un recurso que se ha utilizado en muchas ocasiones en la lucha libre, muchas veces para cuidar a los hijos de las rivalidades, de las viejas rencillas de sus padres, dentro y fuera del ring. Esto es una realidad. Hay muchos juniors en la lucha libre en la actualidad y como tú bien dices, si ahorita hacemos un recuento de estas generaciones, de estas segundas, terceras, cuartas e incluso quintas generaciones que ya están luchando, sería increíble cómo en la lucha libre mexicana este deporte va de generación en generación. Y hay mucha polémica también al respecto. ¿Tú crees que es más fácil para un junior ser un luchador? No, yo, bueno, al menos yo lo digo, ¿no? Said no la tiene tan fácil. O sea, su abuelo no fue un cualquier luchador. Su tío no es un cualquier luchador. Su papá también, ¿no? Entonces él la tiene, o sea, súper difícil, pero cuando tú traes esto dentro de ti, dentro de tu corazón, que amas y respetas la lucha libre, va a ser lo mismo, va a pasar lo mismo. O sea, él va a ser tan nato que no le va a costar trabajo. Sí te cuesta trabajo el llegar a lugares y tomar esas jerarquías, ¿no? El respetar, el saludar, y con que tú saludes a todos no te quita nada, del respetar a la gente grande. O sea, creo que en eso, pues tú sabes que ahorita pues se hacen los grupitos y los grupitos se dividen y pues como pues, si él se lleva, pues yo también me llevo, ¿no? Y eso debe de ser muy aparte, ¿no? Si tú te llevas pero afuera. Tú cuando tú llegas a tu trabajo tienes que respetarlo porque es un luchador de jerarquía, de nombre.
es una estrella. Entonces, así sea tu amigo y así te dé la mano y te dé toda la confianza del mundo, en el trabajo lo tienes que respetar, porque es lo que tú les vas a transmitir a los de la nueva generación. Entonces es lo que yo trabajo con Said mucho, ¿no? El saludo, el que salude bien de mano. Ya ves, actualmente pues saludas y el puño, ¿no? Antes se hacía bien de mano, por respeto. El hacer una referencia es con más respeto que tienes a la persona. Y él lo llega a hacer hasta a veces con gente que no es de lucha, ¿no? Pero cuando ve que es gente ya adulta, él hace una referencia y la gente lo toma como, así como, tal vez como gracioso. O sea, ni ellos mismos se dan ese respeto. Claro. Y es como, porque yo, bueno, te lo digo porque pasó dentro de la familia, no mía, pero él llegó a saludar y él saluda con referencia, ¿no? Y, él es japonés, ¿no? Entonces es cuando entra uno, ¿no? No, no es japonés. Simplemente él está dándole un respeto más allá de, no nada más es un cualquier respeto, sino él lo está viendo con una jerarquía muy grande. Y entonces son las respuestas que uno debe de tener al momento de que él también le debe de nacer hacerlo, ¿no? Si él no quiere saludar, pues yo no lo voy a obligar, o simplemente tienes que ir a saludar. Si no quieres hablar, ese será tu problema, ¿no? Pero creo que los problemas míos son muy aparte a los que ahorita Said va a tener, ¿no? Si es luchador, él va a tener sus propios problemas y los va a tener que resolver. Tal vez ahí voy a estar yo, pero no le veo ese carácter que tenemos nosotros. Es más noble, pero sí trae la lucha en la sangre, de que la trae, la trae. Esas ansias por subirse a un cuadrilátero que mencionabas que uno tiene cuando es hijo de luchador, se las vemos, esa facilidad para hacer los movimientos también, y seguramente será un gran continuador del legado de Volador Junior. Como decíamos hace un rato, el Consejo Mundial de Lucha Libre estaba cambiando de generación. Este nuevo milenio traía consigo mucha espectacularidad, muchos luchadores jóvenes con los que también te tocó alternar, gente como Neutrón, como Explosivo, Z, que ese siempre lo mencionamos porque veíamos a tres luchadores extraordinarios. Z, Astro Boy y Volador Junior siempre eran como referencia de ese va a ser el estilo que se va a practicar en un futuro, ese va a ser el estilo equiparado a lo que hoy vemos como un futuro, como un Max Star, como estos luchadores que se arriesgan un poco más, que van más allá, y se da ya la presentación oficial en el consejo, y te empiezas a encontrar gente como un Alan Stone, como un Reyes Veloz, que eran complicadísimos, el mismo profesor Feliciano, sí, que hoy en día forma parte del departamento de programación. ¿Cómo fue llegar al Consejo Mundial y ver un estilo de lucha muy diferente al que se practicaba en el norte de la República? La verdad fue, te digo, yo llegué ahí, para empezar mi papá me encargó. O sea, bueno, eso lo supe yo mucho más adelante cuando ya tenía varios años luchando, pero lo único que hicieron fue malearme, fue el que te malees, el que te defiendas, ¿no? El que sepas defenderte arriba de un ring, de quien sea, arriba de un ring es tu trabajo, y tu trabajo, si no lo respetan, tienes que hacerlo que lo respeten. Entonces, fue algo que yo me malié con todos esos luchadores, con todos ellos, y te digo, yo soy agradecido en todas esas partes de que un consejo te den por el tiempo que se tomaba, ¿no? O sea, cualquiera de ellos que me dijera algo, me corrigiera, o sea, yo no lo tomaba mal, sino al contrario, o sea, era porque me veían mis errores. Y ahora, con estas generaciones que tú dices, pues la verdad es más difícil el entrar en comunicación o en cómo explicarle las cosas, como tú dices, el por qué las cosas cambiaron, o sea, porque sí, es un estilo muy diferente al de antes. O sea, a mí me tocaba Américo Roca, como tú dices, Mugur, Reyes Veloz, o
sea, luchadores, o sea, de antaño y de nombre y El de halcón negro que jerarquía. era país, Y el halcón guerrero negro, negro, todos estos. bueno, el guerrero negro, los señores creo que nunca me tocaron, Sí. pero el halcón negro sí, que sí era... sí Era paisano abajo del ring, Ajá, pero arriba no era ni paisano porque pues me dejaba caer, imagínate, pero bueno, todo eso lo tomo como experiencia y no mala, ¿no? Sino todo llega a su momento y creo que llegó después mi momento de la oportunidad aquí en el consejo y no me tocaba a mí, o sea, no es de que ahora vas tú, ahora. Entonces yo mi oportunidad me la gané con mis asistencias de la lucha libre, ¿no? O sea, el propio profesor satánico te lo puede decir, o sea, yo me la gané a esfuerzo de trabajo, ¿no? De no faltar y de ser puntual y de siempre estar ahí, y estar entrenando, aunque siempre todos dicen, es que siempre hacemos lo mismo, es que si hacemos lo mismo es porque no hemos aprendido nada, o sea, no hemos cambiado, exacto, no hemos avanzado. ¿Por qué los en la escuela te repiten de año? Es porque no has avanzado, no has aprendido nada y tienes que cursar otra vez el mismo año. Acá exactamente es lo mismo. Es que muchos dicen, luchador. El ser luchador es una profesión. O sea, la verdad es una profesión. Un boxeador es una profesión, un futbolista, un doctor, un licenciado. Tenemos que estar vigentes, tenemos que estar entrenando. Si no entrenamos, por eso vienen las lesiones. Entonces, un luchador desde que decide ser luchador, toda su vida va a entrenar lucha y si le gusta el gimnasio de pesas, va a entrenar pesas, ¿no? Esa es la oficina de un luchador. Para otros que lo ven de que, es luchador, sí, es luchador, pero a ver, ve y azótate tú como uno lo hace o como uno se avienta. Normalmente uno lo hace ver fácil, por eso la gente todos saben de lucha libre, ¿no? O sea, la verdad, todos como lo dice Místico, ¿no? Ya todos conocen de lucha libre y ni un boleto han pagado para venir a ver lo que en realidad es la lucha libre. había muchos jóvenes en ese momento que estaban buscando esa oportunidad que tú mencionas. ¿Por qué tú crees que tú sí pudiste superar las barreras del tiempo y ellos no? Creo que es igual la constancia, pues las ganas, el hambre. Creo que cuando empiezas a que las cosas se te hagan más fácil, creo que pues sí son más fáciles, pueden llegar más rápido, pero así se van más rápido, ¿no? Y así como se van, pues tú te vas con ellas. Entonces creo que yo soy uno de los luchadores que soy muy, muy persistente en eso, en lo que me propongo hasta que lo logre y me propongo otra meta y la vuelva a lograr. Hasta que no logre eso, es como, ya lo hice, pero ahora sí esto, ¿no? No tengo que quedarme específicamente en lo que pasó por mi cabeza, sino en siempre superarme, en siempre reinnovarme, en siempre estar un poquito más adelante. Sé que ya llevo varios años y los golpes, la verdad, uno cuando está chavo y te pegas, te paras y te sacudes y no pasó nada. Pero ahorita, en realidad, ahorita ya se viene la factura de los golpes que uno así de chico los recibías y te parabas como si nada. Y ahorita ya empiezas con nuestros achaques, ¿no? Que el hombro, que la rodilla, que la cintura, que los tobillos. Pero es tanta la pasión, la verdad, que cuando te pones un equipo de lucha, bueno, a mí me ha pasado, se te quitan los dolores y cuando estás arriba no te duele nada. Y cuando bajas de luchar, regresan los dolores. Y cuando estás en casa, vuelven más los dolores. Entonces, creo que es algo que yo siento que la ventaja mía fue dedicarme más como al gimnasio de pesas y estar más vigente entrenando lucha libre. Es que es sorprendente porque apenas un par de años después de que tú ingresas como tal al Consejo Mundial de Lucha Libre, empiezan las grandes competiciones, la Gran Alternativa, el Grand Prix,
ese Grand Prix fue entre puros mexicanos, pero mexicanos de elite, puro, sí, realmente sí. mexicanos que estaban destacando en el Consejo Mundial. Y si nos vamos a ese recuento de Leyenda de Plata, o sea, son nombres como Atlantis, Blue Panther, Fuerza Guerrera, El mismo Negro Hijo del Casas, Santo. gente que había luchado con tu padre Ujú. y que ahora tú lo habías visto quizá en algún vestidor, Sí, pronto muchos me solamente. trataron de niños, muchos, Exactamente. muchos de niños, así como ven a Said, ahorita los muchachos, así me veían a mí, ¿no? Vamos a decir un tipo Shocker, Claro. un tipo Shocker, un tipo que en paz descanse Mister Niebla, que en paz descanse un Bestia Salvaje. Te digo, me veían porque cuando nos íbamos a Laredo, mi papá se cruzaba del otro lado y ahí me encargaba, ¿no? Y una de las experiencias que yo tuve con la Bestia Salvaje, con el señor, fue, ¿ya comiste? Dijo, no, vente, van, vente, yo te invito, ¿no? Y venía echándose un carro de reversa por atrás y vamos a pasar a nosotros y yo creo que no nos vio, ¿no? Y le pega al carro así viéndolo, ya empieza el señor, fíjate, y bravo el señor, bravo, como eran antes bravos. Y de repente que se baja el que venía manejando, estaba bien grandote. No, pero el señor no se abrió, no, la verdad no se abrió, ¿no? Y como quieras, y dale como quieras. Y ya como que se alivianó el señor, se subió a su carro y ya llegamos ahí al Pollo Loco y ahí dice, qué bueno, dice, porque yo también lo viví, sí, yo también lo vi bien grandote y dije, este güey sí me va a poner una chinga. Y ya, pues yo, pues estaba chico, ¿no? Y después avanza el tiempo y después ya me veo luchando con ellos, ¿no? Con el Pirata Morgan, o sea, con todos ellos, con el Rey Bucanero, con Averno, que me conoció también de chico, o sea, con todos ellos y de repente ya ando luchando, ¿no? Y creo que va a haber algunos que van a alcanzar, si Isaí se hace luchador, lo van a alcanzar ya en su tiempo. Yo digo que lo van a alcanzar y yo digo, pues es buena experiencia porque van a pasar 3 generaciones. La de mi papá, la mía y la de Isaí son 3 generaciones que digo, pues, son totalmente diferentes. La de mi papá fue muy diferente a la mía y creo que la de Said también va a ser totalmente diferente a lo que hicimos nosotros. Pinta para ser muy, muy diferente por la evolución que está teniendo La lucha libre, sí. Viene también la primera exposición de tu máscara en una jaula donde pierde Solar Segundo, pero también ahí hay grandes nombres, estamos hablando de Tigre Blanco, Starman, Doctor X, estos jóvenes que ya de alguna manera apuntalaban al Consejo Mundial de Lucha Libre. En 2003 se da un clásico, que es con los Havana Brothers. Quizá muy pocos se acuerdan de que fueron varias luchas, aquí lo comentaba el pequeño maestro Virus, no solamente fue la lucha del 70 aniversario, pero hay que recordar que esa lucha del 70 aniversario está clasificada de manera mundial como una de las mejores luchas en toda la historia del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Por qué crees que se dio esta buena combinación con personajes que hoy en día conocemos con otro nombre, como Rocky Romero, como TJP, que realmente venían también a querer imponer un estilo muy diferente? De nuestro lado, al menos de nuestro lado, nosotros teníamos la experiencia. Sí. Y las ganas de sobresalir y de demostrar quiénes éramos, pues éramos Ricky Marvin y un servidor. Entonces, la experiencia que teníamos de nuestro lado, o sea, creo que los Havana Brothers sí nos hacían sombra, pero creo que con la experiencia del profesor de Virus, a él le llevaba mucha ventaja, simplemente de que pues era uno solo de experiencia con 2 novatos a los que tenían hambre, que eran los Havana Brothers, ¿no? Que querían imponer su estilo de lucha libre aquí, y era una guerra, fue una guerra, un clásico entre nosotros, y en este aniversario, o sea, se dio esa lucha, y fueron varias luchas, o sea, pero aquí fueron 3, Claro. y era, cada quien llevaba ganada una, nosotros una, y ellos una, y era el desempate en ese aniversario, pero de que recorrimos, creo que media república en esa rivalidad, sí lo hicimos,
en muchas arenas de aquí, o sea, y el ritmo, yo me refiero a la calidad de lucha, era la misma. No teníamos que estar en un ring de la Arena México para poder luchar como lo hacíamos aquí. No, en todas las arenas hacíamos lo mismo, porque en todas las arenas nos aventaban dinero. Una agenda muy apretada, porque estábamos viendo ese calendario justamente con los Habana, y un día era en Mazatlán, y al otro día en la Arena López Mateos, y al otro día en la Arena México. Sin duda alguna, un duelo muy, muy importante en la historia de la lucha libre. También con Rocky Romero se da esta rivalidad natural. Campeonato Mundial Superligero, gana Rocky Romero, y hoy en día, después de 20 años, hay esa unión con Rocky Romero. ¿Cómo consideras tú a Rocky Romero como luchador y además fuera del ring? Porque también está jugando un papel fundamental en la historia actual de la lucha libre. No, como luchador, uno no duda de que es un buen luchador. Yo no dudo de que es un buen luchador. Que él se ha metido afuera del ring en otras cosas, en otros temas más comprometedores, con un compromiso más fuerte, porque ya estando en los lugares que él tiene, o sea, ya son preocupaciones mucho más grandes, ¿no? Y la verdad, cuando estás capacitado para esas cosas, hasta a lo mejor se le da por naturaleza, ¿no? Porque, como tú dices, la rivalidad fue creciendo. Cuando regresó, igual se dio, no se fue dando, y él hace las cosas tan natural, o sea, no sé, yo siento que ni se esfuerza en grabar, en hacer un video, en burlarse de uno, o sea, porque le nace, porque si se quiere burlar, se burla delante de tus narices, y tiene esa cualidad de que pues a la gente no le cae bien, y yo creo que está haciendo bien su trabajo, está haciendo bien las cosas, y como persona lo he tratado muy poco, pero como persona creo que tiene también lo suyo, no es tan reservado como uno, yo creo que por la carga de trabajo que él trae, y a lo mejor trae otra mentalidad de siempre trabajo, 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 y no se da ese espacio para poderse desenvolver como uno lo hace a veces, ¿no? Yo lo hago en el gimnasio, o sea, yo entreno, tal vez los que entrenan conmigo pueden compartir ese momento o ese espacio o una anécdota que me haya pasado y se las platico, ¿no? Entonces esa parte la afición no la conoce, conoce al luchador, no conoce a la persona. En 2003 también se da un campeonato nacional de tríos con dos personajes que también son muy experimentados, Felino y Safari. Hoy incluso ya has luchado con sus hijos de este cambio generacional que hemos mencionado. El hijo de Safari, por supuesto que es Máscara Dorada, el hijo del Felino Junior. Como aquí. ¿Cómo fue en ese momento ser el de menor experiencia, pero quizá el de más espectacularidad? No, pues para empezar, ganar un campeonato de tríos y nacional era mi primer campeonato que yo obtenía, ¿no? Y más aquí en donde empezaba a crecer, y más con los luchadores que yo tenía a un lado, porque son luchadores de mucha experiencia, de los que yo podía aprender mucho de ellos, y aprendí mucho de ellos. Entonces sí duramos un rato de campeones, y pues todo se repartía entre los tres, ¿no? O sea, el trabajo era repartírselo entre los tres, y simplemente pues alguien tenía que llevar la batuta, y a veces lo hacía Safari, a veces lo hacía Felino, y yo, como el de menor experiencia, pues tenía que estar atento a todo lo que tenía que pasar, ¿no? O sea, tenía que estar vivo, si no se iba a ir esa oportunidad, y yo la aproveché al máximo porque era mi primer campeonato, o sea, era lo primero que yo empezaba a ganar, a cosechar, y tenía que disfrutarlo porque yo no sabía en qué momento iba a llegar otra cosa. En 2004 surge un fenómeno de la lucha libre con el que ha sido gran amigo, pero también gran rival, dentro y fuera del ring, porque son pensamientos muy distintos, son ideologías que a lo mejor son encontradas muchas veces, en ocasiones
se da un punto de acuerdo, este punto medio que decíamos de buscar las cosas, y se han logrado buenas cosas en la lucha libre con Místico. Una de esas buenas cosas son las cabelleras de Anthrax y Ébola, dos experimentados luchadores locales que no tenían nada que perder y que aún así fue como máscaras contra cabelleras y se da hasta... Y nos andaban ganando. Exactamente, que ese es un punto. La verdad nos andaban ganando porque sí, o sea, en su tiempo los muchachos eran muy buenos. Eran muy buenos, no sé si todavía vivan, pero sí nos andaban ganando, Claro, entonces creo que todo el que tiene esa duda de que las luchas están arregladas, imagínate, le hubieran ganado al Místico y al Volador Lolo en unas apuestas, pues no hubiera existido este fenómeno como tú dices. Siempre ha habido mucha polémica respecto al tema de Místico, que si Volador Jr. estaba llamado realmente a tomar ese personaje, que por eso es ese odio con Místico. ¿De dónde surge toda esta polémica respecto al personaje? Ya lo platicamos aquí en un podcast especial del inicio de Místico. Hay unas fotos donde vemos el equipo de Volador, y ahora sabemos que era Volador Jr. que lo portaba, con la máscara del Místico. Pero realmente para romper este mito, ¿qué es lo que sucedió?